hermoso el ministerio, la música y el hermano cantando en la mañana. Vamos a ir en esta mañana a Lucas capítulo 1. Yo el pastor Cristian. Realmente mañana vamos a celebrar Navidad y era la pregunta de algunos hermanos en la semana: ¿el cristiano puede celebrar Navidad? ¿No es una fiesta pagana? Me han preguntado acá y nos hemos preguntado en la semana, familiares también, ¿cómo es el tema de la Navidad? No se celebra porque no coinciden las fechas. Realmente, ¿qué hacemos mañana? Bueno, hermano, lo primero es que es una oportunidad para compartir el Evangelio. Realmente es eso. Pero lo primordial es ver qué dice la Escritura acerca de la Navidad. ¿Cómo fueron sucediendo los hechos? ¿Qué es lo que festejamos? ¿Qué es lo que hacemos en esta fecha? Y este texto que leímos hoy a la mañana realmente nos va a arrojar verdades que de otra manera, si no lo predicáramos expositivamente, no lo podríamos ver o saber. Y son las verdades que encierra el anuncio del ángel Gabriel a María, capítulo 1 de Lucas. Lo vimos creo que hace 2 años, versículo 26 al 28, vamos a ir en esta mañana, 26, perdón, al 38. Capítulo 1, ¿estamos ahí? Vamos a leer el texto y luego vamos a ver las verdades que encierra el anuncio del ángel Gabriel a María, el anuncio del nacimiento del Señor. ¿Cuáles son las verdades que transmite este texto? Entonces, mañana cuando estés celebrando la Navidad, ayer andaba por San Miguel, es una locura. La gente parece que viene el fin del mundo comprando regalos, comida, bebida, los autos ahí casi chocando, corriendo para estacionar, insultos, peleas. Parece que viene el fin del mundo. Todos quieren tener dinero, todos quieren cobrar algo para celebrar la Navidad, pero realmente no entienden lo que van a celebrar. Para ellos solamente es una reunión familiar donde comer, festejar, usar de pirotecnia y recibir regalos. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Qué se anunció? Vamos a leer versículo 28 del capítulo 1, nuevamente versículo 26 del capítulo 1 de Lucas. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación o qué saludo ese sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuáles son las verdades que encierra este texto, que encierra el anuncio del nacimiento de Jesús? Y esa es la que vamos a ver ahora. Vamos a orar. Padre, gracias
por esta mañana tan linda y realmente llegar a esta fecha y recordar que en el plan soberano, Señor tuyo, había una promesa de redención desde la eternidad y prometida de Génesis 3 ya, Señor. Y aquí estamos viendo el cumplimiento de redención, el anuncio del nacimiento del Salvador. Señor, que podamos adoptar estas verdades, que podamos abrazarlas, y si hay alguien que no conoce realmente el sentido del nacimiento de Jesús, su humanidad, su deidad, el propósito de su venida a la tierra, que hoy pueda entender y hacerlo suyo, abrazar esta verdad. En tu nombre, Señor. Amén. Muy bien, vamos a ver en primer lugar, versículo 26 al 28, la presentación del ángel. El ángel Gabriel se presenta a María. Recuerden, porque el texto comienza diciendo al sexto mes. Vamos a bajar un poquito la temperatura, alguien que lo pueda prender. Solamente el reloj ponerlo en 20. Así no morimos acá de calor. Y no soy yo solo, hace calor. Al sexto mes. ¿Por qué dice el texto al sexto mes? Bueno, porque hay un contexto. Al sexto mes del ángel Gabriel, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, al sexto mes del embarazo de Elizabeth. Miren, vamos a ver el versículo 24, atrás. Después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Todo esto es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a Elizabeth y Zacarías, de avanzada edad, siendo que Zacarías no creyó y el ángel le dejó mudo por esos meses. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel se presenta a María, el mismo ángel, el ángel Gabriel, y nos da detalles. Vemos que las primeras verdades y los aspectos de este nacimiento único del Señor Jesús, lo estamos viendo en la presentación del ángel. Es interesante que va a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Un detalle que casi me lo quemó recién el pastor Cristian cuando habló. Nazaret se caracterizaba por ser una ciudad que no era tenida en cuenta. Una ciudad desconocida, una ciudad despreciada. Y es interesante porque no solamente la ciudad, sino la persona, María, a quien Dios elige, no era persona que cualquiera elegiría para un plan importante. Y aquí está haciendo la presentación del ángel. En primer lugar, detalla que era en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Realmente en Juan 1:45 encontramos que el Señor se presenta a los discípulos y dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le responde en el versículo 46 del capítulo 1 de Juan y le dice: de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué es Nazaret? Fíjese el desprecio con que habla de esa ciudad. Y el Felipe le dice: ven y ve. Nazaret era menospreciada por ser una aldea insignificante y sin relevancia profética aparente. O sea, no era nada, era como Piro cuando dice: no quiero decir ninguna ciudad porque van a decir: no, pastor, no diga ninguna ciudad porque van a decir, de ahí puede salir algo bueno. Ustedes pónganle el nombre de la ciudad de Argentina que pueden pensar. De este pueblito salió esta persona. ¿Vieron cuando a veces vemos un gran deportista, una gran figura, un presidente, dice: de ahí nació? Por ejemplo, en Lobos. Ahora el Lobos se conoce porque ¿quién nació ahí? Perón. Fue uno de los presidentes más reconocidos de nuestro país. Y usted ve la casita,
estaba esperando, dice, no vale nada, y ahí nació. Realmente no, el plan de Dios para la redención. En Lucas capítulo 1, al elegir a Zacarías y al elegir a Elizabeth, al elegir María y al elegir el lugar donde nació el Señor, era insignificante. Qué terrible, ¿no? Qué tremendo, mejor dicho. El domingo pasado hablamos así de nuestra salvación. Recuerden, hermanos, que lo vil y lo menospreciado eligió Dios. Desde la partida, Lucas enseña que la redención se inicia en un lugar insignificante con personas insignificantes. Y entrando el ángel, fíjese algunos detalles que anoté. Versículo 27 dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, o sea, de la genealogía de David. Y el nombre de la virgen era María. ¿Quién era esa virgen? ¿Una princesa? No. ¿Una emperatriz? No. Era una joven comprometida para casarse. ¿Saben con quién? Con un ingeniero, con un abogado, con alguien importante. No, con un carpintero. ¿Cuántos años tenía esta virgen? Bueno, en la historia, la Biblia no lo dice, pero entre 12 y 14 años, desposado, o sea, de novia. Mateo enseña esa verdad. Y es interesante porque el desposorio era un tiempo, para explicarlo en nuestra cultura, de noviazgo, pero casi casamiento. Tenía la validez de un matrimonio sin estar casado. La boda llevaba un término de 7 días casi, donde el novio se preparaba y preparaba, para decir entre nosotros, el nido para el matrimonio. Y María había sido dada en matrimonio a José, un simple carpintero. Por eso Juan 1:45 dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dice, este es hijo de José, es de Nazaret. Y Felipe le tiene que decir, vení, ven, mirá vos, mirá con tus ojos. Pero de Nazaret era algo despreciado. Era una joven comprometida para casarse con un carpintero de una aldea desconocida. Entrando, versículo 28, entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? Más que nada en los textos de Navidad, en las tarjetas y en el ambiente católico. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y es interesante, lo hablamos cuando vimos el Evangelio de Lucas, los manuscritos más antiguos no aparece esta frase, bendita tú entre las mujeres. Pero sí, lo que destaca es gratia plena, llena de gracia. Esa es la verdad que le dice el ángel. María, eres muy favorecida, eres llena de gracia, desbordantemente de gracia. De aquí se desprende un error de este texto que han hecho un desastre, donde la verdad bíblica está hablando que ella es llena de gracia, desbordadamente, sobreabundantemente de gracia, favor inmerecido de Dios, donde el Papa Pío X y León XIII dispusieron que María era dispensadora de esa gracia. Ahora, la fuente de la gracia era María para dar gracia. León XIII dijo, nada se nos concede si no es a través de María, quien es llena y es dispensadora de la gracia de Dios. Terrible, y ustedes ya saben el culto a María que se desprende de esto. Pero no es lo que dice la Biblia, sino que lo que está diciendo la Escritura aquí, lo que el ángel dice, ha sido muy favorecida, estás llena de gracia. Hermanos, un católico escucha eso, nos va a querer matar, pero es lo mismo que hizo Dios con nosotros. Si ustedes buscan textos, algunos de los textos, por ejemplo, Pablo es quien más usa este término, Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso,
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia nos salvó, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Nosotros fuimos receptores de la gracia divina y María fue receptora de la gracia divina, no dispensadora de la gracia divina. Esa es la gran diferencia. Este es el anuncio que está haciendo el ángel. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho sobreabundar para con nosotros. Ese es el término que utiliza con María. Tanto ella como nosotros hemos sido receptores de la gracia divina. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. Bueno, fíjense, versículo 28. Y entrando el ángel donde estaba, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María ha sido llena de la gracia. Dios te ha elegido. Dios tiene un plan. Y miren cómo es el paralelo con nuestra salvación. De la nada nos eligió. No vio nada. ¿Se acuerdan? Lo vimos el domingo, creo que fue el domingo pasado. No vio nada bueno, nada bonito, nada chévere en nosotros. Como dice Venezuela. Nada chévere. No vio nada bueno en nosotros. Su gracia fue tan sobreabundante que quiso salvarnos. De su voluntad nos hizo nacer. Versículo 29, si alguien lo puede leer, por favor. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Miren la reacción. Ahora vamos a ver primero el anuncio del ángel, la presentación del ángel. La segunda es la preocupación de María. Dice que al ver, versículo 29, cuando le vio, se turbó por sus palabras. A pesar de las claras palabras del ángel, María, todavía el ángel no le había dicho el propósito de su visita. Era joven, María sabía que era pecadora. Sí, ahora lo vamos a ver. María sabía que era pecadora. Engrandece mi alma al Señor, porque ha mirado la bajeza de su siervo. ¿Saben quién dijo eso? María. Lo dijo Marco, ahora lo vamos a ver. Pero dice que María se turbó. La palabra es, bueno, en griego significa perpleja, perturbada, confundida. Y es una verdad que continuamente la vemos en Lucas. Cada vez que Dios se reveló, obró en alguien, la gente tenía terror y miedo. Y en el Antiguo Testamento también, cada vez que Dios se manifestó, no es que la persona empezó a transpirar, a temblar, a reír, a saltar, la gente hasta quedaba enferma. Daniel, por ejemplo, los profetas, Zacarías, miren, versículo 12, 1:12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Qué fácil la gente habla hoy día. Dios se me reveló, Dios me habló, yo vi a Dios, yo vi a Jesús. ¿Cómo está parado ahí? Juan en la isla de Patmos, Juan en la isla de Patmos, cuando se le apareció Jesús, díganme cómo quedó Juan, el apóstol. Caí como muerto, puso un símil, caí como muerto, desvanecido. Hoy una señora casi se desmaya acá por la presión. Yo también me desmayé varias veces, aún en la peluquería yo con presión. Es esa cosa que se te afloja, todo es desmayar, pero es del temor. Y hoy que fácilmente se habla, Dios se me apareció, Dios me habló. Eso lo vemos, MacArthur dice en su comentario, una y otra vez en las Escrituras,
Lucas presta atención especial a esta reacción, ya que hace mención frecuentemente del temor ante la presencia de Dios. ¿Y saben una particularidad cada vez que se aparecía a Dios? Aún Pedro, cada vez que Dios se le aparecía u obraba al Señor delante de alguien, la persona, lo primero que manifestaba era que se sentía tan pecadora, tan inmunda, tan inmerecedora de gracia. Esa era la reacción realmente de una persona temerosa. Pero yo veo tan fácilmente la gente hoy dice, Dios me está hablando, Dios se me revela. Bueno, terrible. María dice que la preocupación es que cae con temor. Y yo creo que sabía, Hebreos 2.2 dice, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, María sabía solo que era joven, que era de baja posición social y estaba aparte humillada, completamente humillada. Miren, Isaías 6.5, a ver si podemos buscar y leer. Y alguien que lea, Pastor Cristian, Lucas 5.8, ahí nomás, 5.8. Lucas 5.8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto es lo que les decía, ¿vieron? Cuando la pesca milagrosa, ¿cuál fue la primera reacción de Pedro al ver el obrar de Dios? Humillación. Apártate de mí, Señor. Soy tan pecador, soy tan vil. Isaías 6.5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto en mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Bueno, lean, ¿no? Después Isaías 6. Es impresionante. María lo expresa en Marcos, no lo busquen, Marcos capítulo 1, versículo 46. Entonces María dice en el cántico que hace cuando visita a Elizabeth, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios de mi Salvador. Eso ya lo hace después. ¿Por qué? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. La primera manifestación de que usted ha tenido un encuentro con Dios es que ha visto su pecado, hemos visto la magnitud de nuestro pecado, lo cual nos condujo a un arrepentimiento y temor a Dios. Podemos pensar en su profunda humillación, su profundo sentir, de sentirse indigna del favor de Dios, quebranto, humildad. Esa era María. Esta era esta chiquita de 13, 14 años. La preocupación de María, la presentación del ángel, pero ahora vamos a ver del versículo 30 al 33 la promesa que dirá el ángel. 30 al 33, por favor. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es interesante porque miren la frase que dice el versículo 30. Entonces el ángel dijo a María, no temas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque estaba temiendo ante la manifestación del ángel. Recuerden, hermanos, cuando vimos Lucas hablábamos, hubo 400 años de silencio, no hubo milagros, Dios no había hablado hasta que el ángel aparece a Zacarías en el templo. Y ahora María. Estaban desacostumbrados también a esto. Y María temió. El ángel dice, no temas. Y él dice una frase, porque has hallado gracia delante de Dios. Nuevamente la verdad que estábamos diciendo recién. Dios quiso hacerlo. Él eligió. Hizo como quiso.
Y lo hizo, esta frase aparece en la Biblia, y una de las veces interesantes que aparece, sin embargo, no vemos una imagen de esta persona venerándolo y dando gracias, es Noé. Es la misma frase, Génesis 6:8. Miren en Génesis 6:8, cuando Dios habla de que va a destruir la tierra, con el diluvio, da esta frase, Génesis 6:8, lo leemos. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Pero no hace una veneración de Noé, pero sí de María. Esta frase, no temas también, has hallado el favor de Dios, aparece muchas veces en las Escrituras. Isaías 43:1 habla, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué preciosa verdad. El ángel le dice a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entre paréntesis, qué ánimo a nosotros, ¿no? Qué verdad para nosotros. No temas, yo te redimí. Hallaste gracia en los ojos de Dios, no por lo que tú eres. Dios quiso. Y ahora dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, y será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! Está esta muchacha escuchando esta gran revelación, que va a quedar embarazada y que el bebé que va a tener va a ser especial. Y le da características, su nombre será Jesús, que significa Salvador, Yeshua, significa Jehová salva. Da 3 nombres de Cristo, los cuales los 3 nombres revelan quién es Él. Jesús, y Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está hablando de alguien que vendría a salvar. Jesús significa Salvador. En Mateo es el lugar donde se explica el significado de este nombre. Mateo 1:21, dará a su luz un hijo y llamará su nombre Jesús, en Mateo, en el mismo texto, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De los romanos, de la opresión. No, dice de sus pecados. Bien claro, Mateo 1:21. Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Sigue el versículo y dice, será grande, mega, es la palabra, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea que usted cuando aplique a Navidad, explique los nombres de Cristo. Mira, vos sabés que la Biblia habla de cómo se llamaba Jesús. ¿Sabés cómo se llamaba? Jesús. Sí, pero ¿sabés qué significa? Salvador. ¿De qué? De los pecados. ¿Sabés otro nombre que se le da? Hijo del Altísimo. ¿Sabés por qué? Porque es el Elión. Es el Antiguo Testamento, este título aparece con frecuencia. Dice, se combina lo excelso de su persona con su humildad. Hijo del Altísimo, Lucas utiliza este título de forma divina, o sea, atribuyéndole divinidad, que es Dios mismo, varias veces. Lucas también distingue a Juan el Bautista como el profeta del Altísimo, en versículo 76, y el término que Lucas utiliza para Altísimo es el que aparece en la Septuaginta, el hebreo, para Dios Altísimo. Es Dios. Sí, pero a mí me enseñaron que Jesús no es Dios, es Dios. Es el Salvador. ¿De qué? De pecados.
es Dios, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y en tercer lugar dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Me siguen, ¿no, hermanos? Versículo 33. Es importante. Mañana lo pueden leer antes de cenar. En familia podemos leer este texto, explicar a nuestros hijos. Y esto recalca tanto el carácter judío del reino milenario como la permanencia eterna del gobierno de Cristo. Porque como venimos enseñando, no es solamente una posición doctrinal, la Biblia lo enseña que habrá reino, que habrá milenio, que es literal, y que Apocalipsis 19 lo muestra. Será un reino de 1000 años y será también un reino eterno. El pastor creo que leyó recién Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta versión en las Américas. La presentación del ángel a María, la preocupación de verse ella tan indigna, la promesa, y ahora ¿saben qué? La pregunta. Así de sencillo, el texto se desprende de estas verdades. La pregunta. María hace una pregunta sobre el versículo 34. ¿Qué dice? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Alguna vez se preguntaron? Esta mañana estábamos viendo el Deuteronomio 29:29, que dice las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. ¿Cuántas veces te preguntaste cómo va a ser? Diga, levanten la mano. ¿Alguien se preguntó? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a resucitar el Señor a cuerpos de personas que están en el polvo? ¿Cómo va a ser un reino de 1000 años en la tierra? Eso es imposible. Eso es un cuento inventado. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? ¿Cómo va a ser el cielo? ¿Cómo es que Jerusalén será nueva y sus calles serán de oro? ¿Cómo? Bueno, María ahora hace lo mismo, pero no con incredulidad, sino con temor. Ella pregunta, ¿cómo voy a tener bebé? 13 años, 14 años, en esa edad, desposada, sin tener contacto. La palabra conocer es un eufemismo que significa relación sexual. No tuve relación con ningún hombre. Y obviamente con José, ¿cómo va a ser esto? Porque no conozco varón. Es una reacción de asombro. ¿Cómo va a hacerlo Dios? María entendió y quedó turbada, perpleja, confundida. Interpretó correctamente y creyó, porque dice, sé que Dios lo hará, pero ¿cómo? ¿Puede Dios hacer lo imposible? Y eso nos lleva a ver, como les decía, ¿no? ¿Cómo es que Noé predicó por tantos años sobre un diluvio? Nadie creyó, solo 8 personas se salvaron. ¿Pero Dios lo hizo? Sí lo hizo. ¿Cómo iba a venir el Mesías? ¿Cómo es que iba a resucitar? Pero Dios lo hizo. Creer lo imposible. ¿Cómo va a ser 1 Corintios 15? Cuando usted lee ahí el apóstol Pablo hablando de la resurrección de los muertos y de los que estemos vivos cuando venga el Señor y los que están muertos y cómo nos resucitaremos en gloria, ¿cómo va a ser? Bueno, eso miren, Isaías 7:14, que también lo leímos, si podemos leerlo por favor. Esto era el cumplimiento de Isaías 7:14. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Bueno, se está cumpliendo Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
es el cumplimiento de esa profecía. Bueno, la presentación del ángel, la preocupación quedó perpleja, la promesa, la pregunta, y el ángel ahora revela, en quinto lugar, versículo 35 al 37, mirá María, Dios en su poder va a actuar, y va a hacerlo así, 35 al 37. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para que ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Wow, miren, este texto, la verdad que tendríamos que separar este texto y predicar la encarnación, que es una doctrina pilar, base en la fe cristiana, predicar la encarnación. Pero yo estoy explicando todo un texto, una narrativa, todo lo que fue el anuncio del ángel. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es una verdad tremenda para María. Él está diciendo, en primer lugar, no tiene nada que ver con el hombre. Es una acción divina. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. 1. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. 2. El Espíritu Santo, que es una de las personas de la Trinidad, producirá esa maravilla en el seno de María. 3. Y te dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, hay algunas palabras que utiliza la palabra cubrir con su sombra. Es la misma frase que se utilizó en los relatos de la transfiguración. Mateo 17:5, Marcos 9:7 y Lucas 9:34. Cuando estaban en el monte y la gloria de Dios los cubrió, una nube los cubrió, es la misma palabra. El hacer sombra está hablando de la Shekinah y la gloria de Dios creando. Tremendo. Salmo 104 habla también, es el poder activo de Dios creando, y es la misma frase que aparece en el, no lo busquen, lo voy a leer, Salmo 104:30. El Espíritu de Dios creando. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que cubre de luz se cubre de luz como vestidura, ahí está la frase, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas, versículo 30 del Salmo 104, y renuevas la faz de la tierra. Este fue un acto creativo de Dios a través del Espíritu Santo, y no la cohabitación de dioses con humanos. Por eso les digo que es una doctrina apasionante para predicar y enseñar bien con tiempo. Pero el ángel simplemente le está diciendo, es un acto creativo, es Dios creando, es Dios engendrando, que nada tiene que ver con José. Por eso, ¿se acuerdan que él le dijo? No conozco varón. No, Dios lo va a hacer. Por lo cual, dice el versículo 35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nuevamente resalta, hermanos, Cristo es 100% hombre y 100% Dios, y sin pecado en él. No hay pecado. Ni Dios ni Gabriel exigieron a María que comprendiera todo lo que ella se requería. Hay una frase que siempre se pone en Juan de María, que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. No comprendió todo, obviamente, el plan soberano de Dios, pero sí Gabriel
le da pruebas. Fíjense el versículo 36, a diferencia de Zacarías, porque ella creyó, dice, mira, para que salgas de tu estado, algunos dicen que con esto Gabriel le quiso decir, andá a ver a Elizabeth, viajá. No había WhatsApp, no había redes sociales, no sabía nada María que Elizabeth ya hacía 6 meses que estaba embarazada. A diferencia, María concebiría virginalmente. He aquí tu pariente Elizabeth, versículo 36. Ella ha concebido también en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y versículo 37, dice, porque nada es imposible para Dios. Fue un milagro a la edad de Elizabeth que quedara embarazada. Algunos creen, como les decía, que creen que ese fue una invitación a que María fuera a ver a Elizabeth y constatara un largo camino, porque nada hay imposible para Dios. Él podía dar un hijo a Zacarías y a Elizabeth cuando todas las esperanzas de hijos se habían desechado, pero con un propósito. Casi la misma frase aparece en Génesis 18. A ver si se acuerdan de este texto. Génesis 18:3. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Se acuerdan que lo vimos? Sara se rió diciendo, ¿será cierto que he de dar de luz a luz siendo ya vieja? Y el ángel le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Versículo 14 de Génesis 18. Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Así, sin vuelta. Sara va a tener un hijo en el tiempo señalado que yo determiné, porque Dios hace lo que Él quiere. Entonces Sara negó diciendo, no me reí. Y aclara, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te reíste. No, Dios no lo puede burlar. El Salmo 110:3 dice, 110, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices. Todo lo que es la adoración de los ídolos. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, semejante a ellos. Este terrible, versículo 8 del Salmo 110. Son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo, porque todo lo que Dios quiso hacer, ha hecho. Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Deuteronomio 4:35, viendo esta verdad, el versículo 37 dice, nada es imposible para Dios, y Dios lo hizo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, lo leímos hoy. Él hace según su voluntad, o sea, Dios en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Cuando Dios promete algo, no es difícil. Y Dios lo hizo de la forma que ningún humano lo hubiese hecho, el plan de la redención. ¿Qué va a hacer María ahora? Es lindo texto, ¿no? Pero quizás si usted no comprende el contexto, acá se desprenden estas verdades aplicativas a nuestra vida. María queda embarazada. Obra soberana del Señor, obra milagrosa, virginalmente. Ahí descansa nuestra fe. Su ser, el ser que nacerá, será el mismo Señor Jesucristo. Entonces María dijo, he aquí la sierva, la esclava del Señor. Hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue a su presencia. Debe que qué bonito, qué linda actitud. Y podemos cerrar acá. Pero hermano, detrás de esto hay todo un contexto. María quedaba expuesta a muerte y desprecio. Si me acompañan ahora sí a Deuteronomio 23,
capítulo 13 para entender. Deuteronomio 23, 13 al 21, a ver si podemos leer. Si llegamos, 13, 23, 13 al 21. Entiendan el contexto que primaba en el tiempo del Señor, en el tiempo de María. Acá, 23, 13 al 21. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, acabarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu... No, perdón. 12, 21, perdón. Lo leo. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella, los ancianos de la ciudad, en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece, porque ella realmente era virgen. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de su virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Bueno, esto es terrible, ¿no? ¿Entienden esto, no? Entonces, el padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no halló virginidad en la joven, entonces sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarán el mal en medio de ti. Y si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con él, la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos de la puerta de la ciudad y los apedraréis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, y así quitarás mal en medio de ti. ¡Wow! O sea, podemos seguir leyendo. Lo que quiero que veamos es que la María se ponía esto. ¿Te entiendes? No había movimiento feminista, nada dando vueltas por ahí, era así, esa era la cultura, esa era la ley. Es lindo leer el versículo 38, no, ay, qué lindo, he aquí la sierva del Señor se conforma. Ella se exponía a esto, a pagar el precio por hacer la voluntad de Dios, aunque nadie la comprendiera. ¿Se entiende ahora? Por eso, estoy viendo, no sé qué estoy diciendo. Por eso Mateo 1:18 muestra este contexto, y no me voy a ir del tema, pero también Mateo habla del divorcio y de dar carta de divorcio en caso de fornicación, pero la persona que adulteraba o fornicaba moría. Por eso no podemos tomar el divorcio de Mateo para los gentiles. Marcos 10 habla de que el que se divorciare quedase sin casar. Es la verdad. Pero Mateo, miren lo que dijo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, porque Mateo fue dirigido ¿a quién? A judíos. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19, miren, interesante, Mateo 1. José, su marido, que no lo dice Lucas, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Por Deuteronomio. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí el ángel del Señor se apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Ese era el contexto. ¿A qué voy? No vamos a hablar de que el contexto es importante, pero es el énfasis de que María llega a decir:
He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo lo que quiera. Señor, entiendan, estoy dispuesta a pagar el precio. Estoy dispuesta. Ese es el discipulado, hermano. Eso es venir a Cristo. Por eso el Señor dice en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿Me entienden el paralelo? María estaba diciendo que hagan lo que quieran conmigo, Señor. Si el precio de hacer tu voluntad es este, amén, soy tu esclava. O sea, alguno quiere, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, por eso el Señor no encajaría en muchas predicaciones de hoy día. Si alguno quiere venir en pos de mí, haga una oración y dígale: Jesucito mío, quiero que seas mi Salvador, dé propósito a mi vida. No, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por causa de mí y el Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. Hay un precio. Seguir a Cristo es un precio. Te van a despreciar. Porque el hombre natural no percibe las cosas del mundo. Y el mundo habla, dice, ellos hablan lo que el mundo les gusta primero. El mundo escucha a los suyos. Fue un compromiso sin reservas, una salvación gratuita, pero una entrega absoluta, un arrepentimiento profundo, una rendición total. Esto es, el ser discípulo es un inventario cuidadoso de tu vida, pagar el precio de seguir a Cristo. He aquí tu esclavo, Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. Qué hermoso, ¿no? Pasó en tu vida, mi vida pasó. Y que Señor, haz lo que quiera con mi vida. ¿Qué tengo? No tengo nada. ¿Qué puedo ofrecerte? Pecado. No tengo nada. En ti tengo todo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en esta vida. Es alto el precio. Voy a perder mis amigos, mis padres me van a rechazar, mi familia me va a dejar. Es un cambio de vida tan grande, tan rotundo. Es un antes y un después. Es un morir y un nacer de nuevo. Eso es seguir a Cristo. María expresa eso. Totalmente contrario a lo que la Iglesia Católica nos muestra, ¿no? Amén, hermanos. Que podamos meditar en este pasaje o en otros mañana en Navidad. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que no obres en aquellos que están recibiendo información del Evangelio, pero todavía no han hecho una rendición a ti como hizo María. Señor, he aquí tu esclava, tu esclavo. Haz conmigo lo que quieras. Que esta mañana, Señor, o donde estén escuchando, puedan decir: Señor, haz con mi vida lo que quieras, Señor. Lo que quieras. Mientras la manejo yo voy al infierno. Tu palabra dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia razón. Reconócelo y enderezará tu vereda. Torcé mi vida a tu camino, Señor, a tu voluntad. He aquí tu esclavo, he aquí tu sierva. Haz conmigo lo que quieras. Que esa sea la frase en el cristiano y en aquel que todavía no se ha rendido, que deje de luchar contra ti, Señor, y se rinde. En tu nombre. Amén.